Buenos días, séptimo grado. Bienvenidos a a su clase de educación cívica. Esta semana estaremos desarrollando el tema el matrimonio. Vamos a definir el matrimonio como una institución o una unión entre dos personas. Se trata de un hombre y de una mujer que se establece mediante ritos religiosos o a través de una serie de formalidades legales, que más adelante vamos a hablar cuáles son esas formalidades legales. Este matrimonio se utiliza para mantener una comunidad de vida e intereses. Recuerden que cuando un hombre y una mujer deciden contraer matrimonio, se dice que si se unieron con distintos intereses y obviamente unieron sus vidas. La palabra matrimonio proviene del latín matrimonios. Como tal, el matrimonio es una institución social que goza de reconocimiento jurídico. ¿Qué significa esto? Pues bien, que el matrimonio se reconoce mediante las leyes del país donde nosotros vayamos a vivir. En este caso, en Honduras, si dos personas, un hombre y una mujer, deciden contraer matrimonio en nuestro país, ese matrimonio, esa formalidad va a tener un reconocimiento por medio de las leyes de nuestro país. Y como consecuencia, ese reconocimiento jurídico implica para los cónyuges, y en este caso lo mencionamos de nuevo, el hombre y la mujer, conlleva una serie de deberes y derechos que se deben de cumplir dentro del matrimonio, ya sea patrimonial o doméstico. Hay deberes y derechos que los cónyuges deben de cumplir dentro del matrimonio. Obviamente, estos deberes y derechos son fijados de acuerdo a los derechos civiles de cada país. En el sentido fundamental del matrimonio es la constitución de una familia. Recuerden que en otras ocasiones nosotros hemos hablado de la familia como una institución social. Entonces el matrimonio es la primera base donde se empieza o se inicia a formar un grupo familiar, porque a partir de ahí vienen los hijos. Entonces, cuando los hijos nacen dentro del matrimonio, a eso se le otorga legitimidad, porque los hijos van a ser procreados dentro del matrimonio o adoptados durante la unión. Recuerde que un matrimonio también puede adoptar hijos, asimismo puede procrear hijos dentro de su mismo matrimonio. Que existen varios tipos de matrimonios en nuestra sociedad. Vamos a hablar de la sociedad en la que nosotros nos desarrollamos. El matrimonio número uno es el matrimonio civil. El matrimonio civil se distingue o se designa aquel que establece la unión entre dos personas celebradas ante la autoridad civil. ¿Qué significa? Es algo mucho más sencillo en nuestro país. El matrimonio civil es muy sencillo, ya que únicamente se debe de ir ante una autoridad civil, ya sea un alcalde, ya sea un juez, y se crea o se establece una unión entre las dos personas, entre hombre y mujer que decidieron casarse, por medio del cual los contrayentes adquieren derechos patrimoniales y domésticos. Eso significa que es el primer matrimonio, el matrimonio civil es el primer matrimonio legal autorizado, y eso conlleva que ambos tienen deberes y derechos que se deben de cumplir dentro de su unión matrimonial. Eso quiere decir que ningún matrimonio religioso tiene reconocimiento legal ante las instituciones del país. Esto es algo bien importante que ustedes deben de saber. Más adelante vamos a hablar de lo que es el matrimonio religioso, pero uno de los requisitos del matrimonio religioso es que usted debe de estar casado primero por lo civil, es decir, debe haber un papel que documente que usted ya contrajo matrimonio civil con otra persona. Los contrayentes pueden casarse si son mayores de 21 años sin necesidad de ningún conocimiento. En nuestro país, quiero hacer la aclaración, se adquiere mayoría de edad a los 18 años, pero para ciertos derechos civiles como es el matrimonio, es hasta los 21 años en que una persona adquiere su mayoría de edad. Cuando una persona, hombre o mujer, cumple los 21 años, a partir de ahí puede contraer matrimonio civil con cualquier persona sin el consentimiento de absolutamente nadie, ni de los padres, ni de la madre, nada, ni encargados, ni nada. Una persona se dice que a los 21 años tiene libertad de decidir con quién se va a casar. Pero si son menores de edad, que ocurre en nuestro país, hay muchos matrimonios que ocurren antes de los 21 años, estos requieren del permiso del padre, la madre o el tutor encargado de esa persona. Recuerde que todavía es un menor de edad,
entonces requiere un permiso y ese permiso se hace mediante un abogado y se presenta ante el juez o la persona encargada de contraer el matrimonio. Bien, entonces vamos a hablar lo que es el del matrimonio religioso, que es el segundo tipo de matrimonio que se da en nuestra sociedad. El matrimonio religioso es aquel que se establece entre un hombre y una mujer con arreglos a los principios doctrinarios de una religión y que se celebra ante una autoridad de dicha religión. Como el mismo nombre lo dice, el matrimonio religioso tiene que ver con la religión. En nuestro país, y muchos de ustedes sabrán, existen dos religiones que son altamente predominantes, la religión católica y la religión evangélica. Entonces, el matrimonio religioso se da en ambas religiones. No quiero decir que no se da igual, pero sí se da en ambas religiones, lo que consiste que lo único que cambia es la persona o la autoridad que celebra el matrimonio religioso, porque si la pareja decide casarse bajo la religión católica, obviamente el que va a celebrar el matrimonio va a ser un padre o un sacerdote o un cura, pero en la religión evangélica, obviamente, ya no va a ocurrir de la misma manera. Sí existe el matrimonio religioso, pero casi con las mismas condiciones, pero ya no va a ser un sacerdote o un cura quien va a celebrar el matrimonio, sino que va a ser un pastor o un ministro de la palabra. Esas son las diferencias que hay, pero en ambas religiones en nuestro país se practica lo que es el matrimonio religioso. Y por último tenemos la unión de hecho, que esto es muy predominante en nuestro país, en nuestra sociedad, y esta se refiere a la unión de un hombre y una mujer con capacidad para contraerla, que significa que deben tener libertades y deben tener condiciones económicas y sociales para que puedan estar juntos. Siempre que exista un hogar, vida en común y se haya mantenido constantemente por más de 3 años ante familiares y relaciones sociales. Una unión de hecho es cuando dos personas deciden estar juntas, vivir, tener una vida en común, probablemente tener hijos, pero se conoce como unión de hecho cuando han pasado más de 3 años y han tenido una relación, ya sea ante los familiares y con sus amigos. Entonces ahí se convierte en una unión de hecho. No hay anillos, no hay matrimonio, no hay absolutamente nada de lo que hemos hablado anteriormente. La unión de hecho es cuando dos personas únicamente dicen, nos amamos, queremos vivir juntos, nos vamos a vivir juntos, tenemos hijos y ya. Entonces, no hay ningún documento, no hay anillos, no hay ningún tipo de matrimonio que lleve a cabo la unión de hecho. Bien, una vez explicado el tema y los conceptos para esta semana, paso a explicarles lo que será su asignación. Únicamente usted, tomando referencia con lo que yo acabo de mencionar en el video, usted va a investigar con una persona casada. Recuerde que para que esté casada por lo religioso, antes tuvo que haber estado casada por lo civil. Es un requisito del matrimonio religioso que se esté casado por lo civil. Entonces, con una persona casada, puede ser el hombre o la mujer, o puede ser ambas, usted le va a preguntar cuáles son los requisitos para contraer el matrimonio civil en Honduras. Hay muchas personas que hacen el matrimonio civil con gran fiesta, pero hay ciertos requisitos que se deben de cumplir para poder contraer matrimonio civil. Entonces usted va a investigar, usted va a hablar con esa persona, va a buscar primero a una persona en la que usted sepa y que está casada por lo civil y quizás por lo religioso, porque quiero aclarar también, hay muchas personas que solo se casan por lo civil y no llegan a un matrimonio religioso, pero hay otras que son muy religiosas, entonces se casan por lo civil porque es un requisito y luego se casan por lo religioso. Entonces hay ciertos requisitos que se deben de deben de cumplir cuando se contrae matrimonio civil. Entonces usted va a investigar cuáles son esos requisitos y los va a escribir ya sea en su cuaderno o en una página en blanco.
Espero les haya quedado claro el tema y la asignación de esta semana. No olvide que estas asignaciones se deben de enviar el día viernes antes de las 5 de la tarde, ya sea mediante la plataforma de Google Classroom o por WhatsApp. Pero también recuerde que si tiene alguna duda, pregunta o consulta sobre estas asignaciones, puede escribirme a mi número personal de WhatsApp durante la semana y gustosamente le estaremos atendiendo. Espero que el Señor lo bendiga abundantemente a usted y a toda su familia. Muchas gracias.